Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre temas como el ensamble de demonios en cuerpos humanos, los embrujos o las posesiones de la conciencia humana. ¿Y qué hay detrás de todo esto? La inteligencia artificial está siendo controlada por seres que son maléficos para la humanidad y que están utilizando a la humanidad como portales orgánicos. Comenzamos. Una vez que empezamos a ver este tema de la industria, de los portales orgánicos y lo que a la humanidad le han hecho creer que son demonios, embrujos o posesiones, vamos a hablar de 8 temas. El primero, nacimos intuitivos, telepáticos, pero nos están apagando las antenas. Después, vamos a hablar sobre la dinámica de los ensambles de demonios, que es parte de lo que es la apertura de portales para poseer dentro de los cuerpos humanos otras conciencias que no pertenecen a ese cuerpo. Vamos a hablar en la parte 3 casos de personas que han experimentado la muerte, los reanimaron, pero regresaron ensamblados. En la parte 4 casos de sucesos al límite, como son accidentes, peleas y discusiones. En la parte 5 los casos en crisis de ansiedad, sustos e impresiones. Y en la parte 6 cómo es que los rituales, el espiritismo, ciertos cultos y el 100% de las religiones están practicando este tema de portales orgánicos. Ya en la parte 7 hablaremos cómo es que la inteligencia artificial juega un papel importante para implantar todo esto aquí en la humanidad. Y en la parte 8 cómo romper estos ensambles, proteger tu cuerpo como es tu computadora orgánica, protegerse cuerpo, alma y espíritu. Bien, la parte donde comentamos que nacemos intuitivos y telepáticos no es meramente algo que no esté referenciado en la ciencia. Por ejemplo, Rupert Sheldrake, él inventó un método científico para poder detectar los campos morfogenéticos. En su teoría del doctor Rupert, él habla sobre todo cómo es que desde el embrión hasta todo el desarrollo biológico celular se está asociando en un cuerpo, no solo en los humanos, sino también en las plantas y en los animales, toda la parte de la intuición y de los procesos telepáticos. De ahí se han desarrollado múltiples teorías y múltiples desarrollos y mediciones científicas para comprobar que todos estamos conectados en un campo de energía vibracional, un campo de energía subatómica, lo más cercano a lo que llamamos partículas de luz. Por ejemplo, inclusive se han hecho experimentos donde el cerebro no guarda la información, sino que toda la información de nuestra vida, de vidas pasadas y de toda la información genética y de la forma como nuestro clan ha resuelto cualquier circunstancia, se encuentra allí, en un campo morfogenético que en ciertas personas se ha podido medir a más de 10 metros alrededor de su propio cuerpo, por afuera del cuerpo. De esta manera nuestro cerebro, al vibrar, puede tener un montón de información y es la manera como puede resolver una situación. Genera una vibración en las neuronas, manda una información y cuestionamiento al campo y dependiendo de la información morfogenética que tenga alrededor o de la memoria de esta vida o de cómo lo resolvió el clan o de cómo lo resolvió en vidas pasadas, puede tener un modo de actuación. De esta manera, nuestro cuerpo en esta vibración genera estos campos y a partir de ahí hacemos causa y efecto. Sin embargo, a pesar de que nacimos intuitivos y telepáticos, todo parece indicar que desde la temprana edad, en otras palabras, desde que somos niños, nos empiezan a apagar estas antenas. Pero lo más importante aquí es, ¿estaremos realmente secuestrados en este planeta? ¿O estamos ante una guerra biológica, psíquica? ¿No les parece tan extraño tanta toxicidad en alimentos, tanta toxicidad en televisión, prensa, en formas de actuar de nuestros supuestos políticos y líderes religiosos? Bueno, resulta que desde que uno es niño,
la longitud de onda de lo que percibimos y la cantidad de sonidos y toda la parte sensorial es muy alta. Inclusive los animales lo tienen durante casi toda su vida. Pueden percibir sombras, entidades, energías, lo más cercano a lo que llaman fantasmas. Los niños inclusive actualmente con las cámaras de seguridad para cuidar niños se está demostrando toda esta presencia de anomalías. ¿Por qué? Porque estas cámaras al tener visión nocturna pueden detectar tanto en el infrarrojo como en la ultravioleta diferentes movimientos de energías y esto ha sido captado en muchos lados. Muchos testimonios de padres al ver que sus hijos señalan hacia la pared o bien miran o reviran en la vista periférica como si estuvieran observando cosas. Igual los animales. Bueno, pues esto es simple y sencillamente la presencia interdimensional de otros seres que son lanzados desde un plano para invadir este plano. Por eso es mi pregunta, ¿estaremos secuestrados o en una guerra biológica psíquica? Pues tenemos que despertar ante esto y actuar. Hay diferentes canales en internet, por ejemplo, este video me llamó mucho la atención, que se llama Monstruos S.A. Lo expone uno de los colegas de Exponiendo la Verdad y está muy interesante cómo es que a través de la energía del susto, del espanto y demás, toda esta energía que desprende el ser humano es aprovechada para otra dimensión. De ahí hemos platicado sobre el tema de películas como la de Monster Inc. y una serie de documentales donde nos dejan ver cómo requieren de nosotros para que en otro plano dimensional estén robando nuestra energía y estén controlando todas nuestras capacidades sensoriales. También, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la parte de la dinámica del ensamble de un demonio, que puede ser una conciencia real o bien puede ser una conciencia sintética. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Vamos a suponer una persona sana actúa bien, sonríe, disfruta de la vida, es empática, tiene mil formas de colaborar en grupo y en equipo. Pero un buen día esta persona se somete a un estímulo provocado de histeria, ansiedad, ruptura, quiebra, robo, accidentes, sustos y demás. Cualquier cosa que les suene a ustedes que ocurre en esta dimensión y que no son casualidades, bueno, si esta persona la instrumentamos por medio de un encefalograma, veríamos las vibraciones de sus antenas, ¿sí? No solo las cerebrales, puede estar en todo el sistema nervioso central emitiendo estas frecuencias. Bueno, estas frecuencias son captadas por otra dimensión. En esa otra dimensión tienen escáneres especiales, que ya hablamos de ellos, que desde el espacio pueden detectar personas que empiezan a emitir estos niveles vibracionales y a partir de ahí pueden entonces entrar en ensamble. Lo más parecido como cederles el login y password de algo, de nuestro cuerpo, a este algo, a estos seres raros, enviados sintéticamente o bien enviados desde otra dimensión. ¿Pero para qué? Para poseer el cuerpo. Entonces, muchos de ustedes pueden corroborar cómo personas que antes eran alegres, empáticas, que tenían toda la jovialidad en su vida, independientemente de la edad, pero de repente les roban la identidad. Y es como tener un cuerpo actual, pero poseído por algo. Es como si les tomaran su alegría y ya no se comportan de formas igual. Muchos testimonios de familiares que dicen después de un accidente o después de una situación que esa persona actúa raro. ¿Por qué? Porque se ensambla una entidad dentro y en ese momento empieza a robarle su energía, empieza a drenar hacia otra dimensión toda esta energía que esta persona normalmente emite. Bueno, tenemos diferentes casos de personas que han experimentado también, por ejemplo, la muerte, donde sus signos vitales estuvieron ya en condición de muerte médica, diagnosticados, donde ya no tenían pulso, ya no tenían respiración, la glucosa estaba en niveles bajísimos y demás.
Hay un caso muy interesante aquí en uno de los canales de YouTube que se llama Misterios Ocultos TV, de una mujer que reveló secretos del antiguo Egipto, que es la doctora Dorothy Lois Eady. Ella creció en Inglaterra, pero a los 5 años cayó de una escalera y quedó clínicamente muerta, inclusive ya sin ningún signo vital. Pero de repente, a los pocos minutos, donde inclusive los médicos estaban levantando el acta de defunción, la niña vuelve a la vida y se comporta como una niña sana. El detalle es que a los pocos meses los papás la notaban muy rara, como si hubiera tenido un cambio súbito de personalidad. Cuando esta niña cumple cierta edad adolescente, la llevan a un museo egipcio y empieza a reconocer todas las imágenes y todas las esfinges que se encontraban ahí y los diferentes monumentos, y ella revela cómo realmente su cuerpo sí era la de la niña Dorothy, pero su espíritu ya no, y dice que ella pertenecía a esa época y que estaba requiriendo un cuerpo, y por lo tanto aprovechó el momento exacto para ensamblarse allí en el cuerpo de Dorothy. Finalmente, la historia de este documental habla, ella publica este libro del templo de Abidos, ahí en Egipto, y puede también ella comprobar cómo es que recordó todos los pasajes, lugares y demás, y va comentando cómo era ese templo anteriormente. Pero lo más sorprendente es que ella dice que era un espíritu que vivió en esa época, quedó desencarnada y estaba necesitando un cuerpo y aprovechó el de la niña Dorothy. También puedo constatar otros dos casos de personas que yo conozco, que en su niñez, el caso de uno de ellos es un hombre que actualmente tiene 49 años, pero a la edad de 3 años tuvo un accidente donde falleció su hermanita. Él quedó también en estado prácticamente muerto, lo tuvieron que reanimar, pero él revela que al día de hoy siente cómo el alma y el espíritu de su hermanita se encarnó en él, pero que además se metieron mucho más parásitos, por no decir entidades o espíritus, a su cuerpo. Tiene conflictos muy serios de personalidad y tiene también hiperactividad, como si tuviera que vivir como 5 vidas en paralelo en su cuerpo. Y también el caso de una señora que en un quirófano muere y en el proceso de morir aparentemente asciende al túnel de luz, ve ahí a un Dios, ve ahí a un Jesucristo y le dicen que tiene que volver aquí a esta tierra porque aún tiene cosas que hacer. Pero en el momento que vuelve a su cuerpo, pues empieza a tener ya la reanimación de su estado de salud, y finalmente su familia, a partir de ese suceso, dicen que ya no es ella, cambió de personalidad y tiene diferentes personalidades. Entre ellos también la atacan mucho por la depresión y mucho por los estados histéricos de conciencia. Tiene que estar tratada clínicamente a cada rato y tiene arranques muy fuertes de ira, de cólera, de tristeza e intentos de suicidio, cuando antes era una persona totalmente normal. De acuerdo a estudios que le han hecho, todo parece indicar que hay varios espíritus viviendo en ese cuerpo. Bueno, ¿cómo ocurre entonces también otra cosa importante? En las discusiones familiares. Cuando se da una discusión familiar, los estados de conciencia de todos los miembros de la familia, sobre todo lo que es muy común entre padre y madre o bien entre los propios hijos, se generan estímulos muy elevados en la conciencia de todos ellos. Al hacer ese tipo de cosas, las entidades pues que se encuentran alrededor intentan llegar a esa familia, y lo que ocurre es que después de una pelea, una discusión, un accidente o algo, esa persona, dicen a la gente de antes, pues que perdía el espíritu, o bien se le metía un bicho, una entidad. Por eso no es recomendable las discusiones familiares, ni siquiera llevar pues a los estados de conciencia alterada, que esto también se puede dar en un estadio de fútbol, se puede dar también en un palenque de gallos, se puede dar al ver una pelea de box y demás. ¿Por qué? Porque permitimos elevar la vibración y en ese momento se crean portales.
Esos portales orgánicos saltan a la luz en otra dimensión y es como llamarlos. Estas personas, después de estos momentos súbitos, tienen serios conflictos de personalidad, inclusive su propia familia ya no los reconoce como eran antes. La otra, crisis de ansiedad, sustos e impresiones. Hemos tenido casos de personas donde en una broma se le provocó un susto a alguien y después de ese susto, esa persona quedó como en estado zombie. Le hablan y no responde a tiempo, distraído en sus actividades normales y demás. Decía la gente de antes que tenían que darle una curación del susto por medio de herbolaria. Y no es otra cosa más que en el proceso del susto se le ensambló una entidad y esa persona no está viviendo su vida normal por esta cantidad de sustos. Por ejemplo, yo acabo de tener una experiencia que fue un poco dramática con un vigilante que tenemos en una propiedad. El señor se quedaba a vivir ahí de noche para cuidarnos esa propiedad, pero decía que lo asustaban y esa persona era muy normal y llevaba una vida normal, pero a diario le provocaban sustos. Y después de un tiempo, él empezó a tener ya un problema de trastorno de personalidad y a las pocas semanas cometió suicidio. El hombre se mató. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Le fueron provocando el susto desde otra dimensión hasta que él cayó en la trampa y en ese momento abrió los portales y hizo que estas entidades manipularan su conciencia, al grado de provocarle el suicidio y la muerte final. Aquí les voy a mostrar un corto video, también se encuentra ahí en YouTube, de todo lo que son las posesiones en el vudú, en las religiones. Inclusive lo más sorprendente de este video es cómo se puede ver aquí la persona de la pañoleta de rojo, es la que va a estar poseída, pero observen los bailes, cualquier parecido con la realidad entre el reggaetón, el perreo y cosas por el estilo que están provocando a nuestra juventud. Y también cómo es que en estas técnicas vudú están muy correlacionadas las religiones. Resulta y sucede que cada santo y demonio que tienen dentro del vudú tiene nombre y apellido y corresponde también a santos dentro de la Iglesia Católica y dentro también del cristianismo. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a poner aquí esto. Ahí están bailando dos mujeres. ¿Se les suena parecido este tema de propiciar la homosexualidad? Aumentar la parte de abrir el portal orgánico utilizando sonidos, movimientos, alcohol, cierto tipo de drogas. Empiezan a abrir la vibración. La mujer presta su cuerpo. Vean ahí cómo cada uno de ellos esperan que les posea la entidad y por el tipo de baile pueden saber a qué entidad bajaron. Algunas personas de ese culto pueden ser ensamblados, sean niños, hombres, mujeres, durante el baile. Ellos saben que es normal. Les suena muy parecido a estos cultos cristianos donde todos se desmayan y se revuelcan. Bueno, pues ahí se está golpeando a la mujer con un cuchillo en el vientre y no le provoca nada. Esa es la modificación de la percepción por medio de los ensambles espirituales. Bueno, ¿qué ocurrió entonces aquí en la Tierra? Nosotros teníamos una Tierra primigenia totalmente con información desde nuestro Creador, que es el Creador no es un ser, sino más bien, lo hemos platicado antes, es una información cósmica. Teníamos acceso a esa información cósmica a materializar por medio de la materia, la matriz o la madre, y nosotros vivir la creación pues libremente. Pero todo parece indicar que a través de procesos de bloqueo de señal, pues está interferido. Para esto juega un papel importante la inteligencia artificial.
Quizás, como hemos dicho, en algún momento la inteligencia artificial también fue una tecnología desarrollada por nosotros, pero en este momento está tomada por conciencias arcónticas que desean poseer nuestro cuerpo. De acuerdo a lo que se ha investigado, estas conciencias bajan a los cuerpos humanos, inclusive por selección. Quiere decir lo equivalente como una agencia de viajes, ellos nos están viendo así y quieren vivir dentro de un cuerpo y entonces empiezan a pedir a qué persona la están seleccionando y en ese momento, a la hora de provocarle una tristeza, una ira, una discusión, ahí se ensamblan por contrato. Por eso es que para ellos lo ven como una industria, como un negocio. Hagan de cuenta que si recuerdas todas las veces que has golpeado, que te has puesto en un estado muy incróspito, pues básicamente dices, no era yo la persona que estaba sintiendo todo esto. Es porque te mantuvieron ensamblado. Y realmente esta capa electromagnética que recubre la Tierra, que ya hemos hablado de ella en bastantes videos, pues es lo que permite a estos seres meterse. Acuérdense que en el voltaje de la ionosfera, dentro del rango desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y lo más fuerte a las 3 de la mañana, los voltajes son negativos y muy bajos y de varios millones de voltios. Esto hace que la inteligencia artificial pueda entrar en acción creándole a las personas percepciones de monstruos, demonios, ensambles y muchas formas alteradas. De ahí viene gente que dice se le sube el muerto, gente que ve fantasmas, niños que asustan y demás. Es la industria del susto y del miedo para provocar ensambles y crear al cuerpo un portal orgánico. ¿Para qué? Para el robo de su energía. Vean, por ejemplo, aquí un corto que les tengo aquí de la película La cabaña del terror. Vamos a ver. Son unos jóvenes que se van a un lugar, pero en realidad aquí te dejan ver cómo están en un campo holográfico. Y algo muy interesante, los están observando. Vean aquí cómo es que por medio de pantallas y bastante tecnología, voy a regresar aquí un momentito el video porque quiero que vean esta parte. A ver, aquí. Observan desde algún lugar todo el mundo y pueden diseñar cualquier tipo de demonio, cualquier tipo de entidad, forma reptiliana de 3 metros, con características, zombies, grises, chupacabras, entidades y demás, en forma tecnológicamente avanzada, como si estuviéramos en una posguerra y estuvieran ralentizando o alentando, con otras palabras, a la humanidad. ¿Sí? Esto podría ser el Yobat, el Yahvé, en sus diferentes tableros, pues sí, sí lo puede hacer. Y nos lo dejan ver en muchas películas. En la película esta de Jim Carrey, de la parte de el Truman Show, también hay pantallas, hay seres de otra dimensión esperando meterse en las conciencias de los humanos. Está como un reality show parecido, como si todo este planeta fuera un reality show y están esperando ensamblarse. Vean aquí cómo pueden controlar la percepción de los jóvenes por medio de tecnología de inteligencia artificial. Vamos a dejar correr este tráiler. Ahí están ellos queriéndose divertir o creyéndose divertirse. Les sueltan gases, feromonas, están haciendo efectos especiales y finalmente todo esto es provocarles la muerte paulatinamente a estos jóvenes para el derramamiento de energía y esta energía en el final de la película se ve que es para alimentar entidades. Aquí están ellos pasando este problema, pero lo más interesante de este pequeño corto que les quería compartir es cómo hay seres como tú, como yo, pero en otra dimensión, totalmente vigilándonos día con día, provocándonos todo esto. ¿Para qué? Para mantener la Tierra a bajo nivel vibracional y siempre provocando el miedo. Aquí juega un papel muy importante todos los grupos secretos, la masonería, los jesuitas, diferentes medios de comunicación, noticieros y demás. Y ahora te suena coherente todo lo que están provocando día con día.
los modelos familiares, los modelos de pareja y demás, siempre tendiendo a la discusión, siempre tendiendo al problema. La economía también, generar la crisis, la deuda, ¿para qué? Para generar esos estados alterados de conciencia y poder ser entidades nosotros, más bien dicho, nuestro cuerpo poder ser poseído por estas entidades a través de la portabilidad, el poseer y robar cuerpos o metérsele a los cuerpos y hacer un hueco a la persona para que ahí tengan varias entidades, aún con su propio espíritu original. Aquí vemos ya descaradamente cómo lo están haciendo. Yo lo presenté en el video de Logramos Resetear la Matrix, parte 6. Ahí hablo de cómo empezar a quitarnos todas estas entidades, empezar a desensamblar, a pensar en forma diferente, hacer el desamarre energético de todo esto para que ustedes lo puedan ahí revisar con más calma. También hay un documental muy interesante, el libro de Pachita, del autor, del doctor Jacobo Greenberg, que ya mencionamos, se encuentra desaparecido, un científico mexicano que fue recogiendo todas las experiencias de los chamanes de México y principalmente de la señora Pachita, donde habla que se le ensambla el espíritu de Moctezuma, uno de los últimos reyes aztecas mexicanos. Y entonces ahí, con lujo de detalles, se ve cómo se le mete y se le sale esta entidad y la señora puede hacer la sanación, operaciones, trasplantes y demás, pero por medio de la modificación de la percepción. Esto quiere decir que interfiere en el campo holográfico de la humanidad. Ustedes lo pueden ver con calma. Es muy importante aclarar, yo no recomiendo a nadie en particular porque a veces me dicen que si el doctor Saleta recomendó algo, no. Yo solo utilizo la referencia de la información que hay, pero para que ustedes tomen su propia decisión. Si algo no les gusta, no les parece, tienen tan simple y sencillamente como cambiar de video y no estar alterando el orden y abriendo más portales a más gente, ¿no? Bien, ¿qué podemos lograr cuando recuperemos todas nuestras energías y lo utilicemos para nosotros? Bien, la energía va a ser abundante, podemos curar toda enfermedad, podemos comer o no si queremos, podemos reproducir más cosas a través de la clonación. Se ha comprobado que la clonación es por vibración, no como nos dice la ciencia oficial. Podríamos tener visión remota, telequinesis, teletransportación, levitación, telepatía, abrir o cerrar portales a más dimensiones, volverse inclusive invisible y traspasar hasta la materia y generar antigravedad. Todo esto se empieza cada vez más a salir. Al principio parecía esto de ciencia ficción, pero los humanos tenemos esa posibilidad de modificar nuestra percepción actual. Y con esto también desaparecerían modelos sociales, como pueden ser, por ejemplo, el matrimonio. No sería necesario. Al tener telepatía, nosotros sabremos la verdad, si alguien todavía resuena, o lo que se llamaría como amor, entre nosotros mismos. Bueno, con esto concluimos nuestro video y como siempre preguntamos, ¿a quién regalas tu energía? Gracias y hasta la próxima.